toda la historia, ¿sí? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay algún hermano por ahí que venga por primera vez. Que hay algunos. Que Dios me le bendiga, hermano. Sea bienvenida. Queremos saludarle. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. ¿Cuánto le damos la bienvenida? De ver también aquí algunas familias. El hijo de mi hermano también, gloria a Dios. Por aquí tenemos a Dios me les bendiga, sean bienvenidos. No sé cuánto. Damos gloria a Dios por mis hermanos. Y nos lleno de gozo también de ver aquí a mi hermano María. ¿Cuántos se gozan de ver aquí? Sabemos que Dios ha estado en control de su vida, ¿sí? Y las oraciones que usted y yo hemos hecho en este altar han tenido resultados. Sea bienvenida a nuestra hermana María acá a la casa del Señor. Amén. Así que vamos a entrar, hermano, al mensaje en esta maravillosa mañana. Vamos a hablar bajo el tema ¿por qué la resurrección de Cristo es importante? ¿Ha pensado usted y se ha hecho tal vez esa pregunta? ¿Verdad? Porque a veces hablamos de la muerte y hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero sí, algo vago, ¿no? Algo, sí, Cristo resucitó, ¿verdad? Y como Él resucitó, pues lo vamos a celebrar, pero realmente, ¿por qué la resurrección de Cristo es muy importante? ¿Sí? Es algo, hermano, que el apóstol Pablo recalcaba constantemente. Uno de los apóstoles que más habla de la resurrección es el apóstol Pablo. Y él va más allá. Y dice que si Cristo no ha resucitado, en vano resulta mi predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, yo en vano les estuviera hablando. ¿Sí? Y si Cristo no ha resucitado, en vana resulta nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe sería falsa, nuestra predicación sería falsa si Cristo no hubiese resucitado. Pero como Él resucitó, la palabra que traemos hoy en esta mañana es verdadera porque viene del Cristo resucitado. ¿Cuánto le damos gloria a Dios en esta mañana? ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante? Miren, vamos a ir a Juan 11, 25 y 26. Con este texto vamos a dar inicio. Le dijo Jesús. Jesús confirma quién es la resurrección, ¿sí? Él mismo, y esto golpeó el corazón de la religión judía, ¿sí? Esto como que fue un golpe certero cuando él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. La palabra resurrección es una palabra griega que significa volverse a levantar, ¿sí? Muchos han muerto. Jesús tuvo algunas resurrecciones, como a Lázaro, la hija de Jairo, de la viuda de Naín. Cristo resucitó a algunas personas, pero ellos volvieron a morir. Pero Cristo resucitó y está vivo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Sí? Como les decía en esta mañana, muchos tienen líderes, ¿sí? Muchos tienen líderes que cada año ellos van a visitar la tumba de sus líderes, ¿sí? Helen White, José Smith, Carlos Tassi Russell, Confucio y muchos líderes de algunas religiones, ¿sí? Y ahí están, porque nunca pudieron levantarse. Pero el líder máximo del cristianismo, el líder máximo de la iglesia cristiana, resucitó para darnos vida. Por eso digo, yo soy, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Le dice Jesús. Vamos a entrar a darles una pequeña introducción de lo que existía, ¿sí? Dice
el tema de la resurrección de los muertos es uno de los temas centrales de la predicación apostólica. ¿Sí? Nosotros tenemos cimientos apostólicos y una de las predicaciones más importantes es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, era un tema muy controversial en aquella época, ¿sí? Hablar de la resurrección era un tema muy controversial. Usted se metía en conflicto con los judíos, usted se metía en conflicto con los romanos, y este era un tema, hermano, muy problemático en aquel entonces. Miren lo que sigue diciendo. ¿A qué se enfrentaba la iglesia? ¿Verdad? Negaban la resurrección. Había una religión que eran los saduceos, ¿sí? Dice que negaban la resurrección, pues para ellos no existía el espíritu ni el alma, ¿sí? Los saduceos no creían en la resurrección, no creían que había espíritu y que había alma, ¿sí? Luego sigue diciendo, gloria al Señor, que había otra. Por eso Pablo habla de las corrientes, ¿sí? Habla de filosofías huecas. Cuando usted lee los escritos de Pablo, había otros grupos que se llaman los filósofos estoicos. Decían que el hombre solo tenía una chispa de Dios, ¿sí? Y que cuando moría, esa chispa volvía a Dios. Eso creían los filósofos estoicos. Y estos se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y Pablo entendía que esta gente le estaba haciendo como un contrapeso a su mensaje. Luego tenemos los otros ahí, que son los griegos. ¿En qué creían los griegos? Dice que afirmaban que el cuerpo era la cárcel del alma. Y que cuando alguien moría, el alma se liberaba y no podían aceptar que el alma volviera a estar encarcelada en el cuerpo por medio de la resurrección, ¿sí? Pablo peleaba contra todas estas corrientes que se habían metido dentro de la iglesia, ¿sí? Por eso él habla de corrientes de este mundo, por eso él hablaba de filosofías huecas, de filosofías sutiles, y hablaba de muchas cosas, porque este mensaje de la resurrección había traído un impacto a la iglesia, pero a través de ese impacto de la iglesia había traído una persecución para los hijos del Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Sí? Dice en el primer párrafo, número 1, dice: la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Somos justificados ante Dios. Le voy a dar el texto en esta mañana para que usted vea cómo a través de la resurrección usted fue justificado. Ahí lo encontramos en Romanos 4:25. Miren lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue la resurrección, ¿sí?, la que nos justificó. ¿Qué era justificar? Era cuando uno quedaba absuelto de cualquier pecado que llevase, de cualquier falta que llevase, como cuando usted va a un juez, ¿sí?, y el juez le va a dictar a usted si usted es culpable o usted no es culpable. Entonces el juez justifica. A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados. Todas nuestras culpas, gloria al Señor, fueron llevadas a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere y lleva todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, si el otro paso, que era la resurrección, no hubiese sucedido, los pecados hubieran tenido vida en nosotros. Pero Pablo nos dice claramente que por la resurrección de Cristo nosotros fuimos justificados. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Romanos 6:23.
Miren lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo quita y justifica el pecado. Usted y yo estábamos condenados a morir, ¿sí? A morir eternamente. Por eso Romanos dice que Él nos justificó, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la resurrección de Dios es vida eterna. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Cristo quitó la maldición que había sobre su vida. Cristo quitó la muerte que había sobre nuestra vida. Mire qué maravilloso. Vamos a seguir avanzando por ahí. Dice, éramos enemigos de Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sí? El pecado era como una montaña, como algo que no nos permitía ver a Dios, ¿sí? Pero vuestras iniquidades han hecho división, ¿sí? Por eso la Biblia declara claramente que éramos enemigos de Dios, pero a través de la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Por eso es que en el último momento Dios quita el rostro de Jesús, cuando Él estaba cargando con todo el pecado de toda la humanidad. Y la Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros. En el momento que Él en la cruz está expirando y está llevando todo el pecado de toda la humanidad, Isaías dice que Dios hace esto porque Él no podía, porque Él es santo, 3 veces santo, y Él no podía ver el pecado de toda la humanidad en la persona de Cristo. Cuando Él hace esto, Jesús declara estas palabras y le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y en aquel momento, mi alma te alaba en esta noche, y en aquel momento el Señor nos reconcilia, Cristo nos reconcilia con Dios. Después de ser enemigos de Dios, ahora después de la resurrección, pasamos a ser hijos verdaderos del Eterno. ¿Cuántos somos hijos en esta mañana? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Qué maravilloso! Y éramos hijos de ira. Efesios 2:3. Éramos hijos de ira. Dice, entre los cuales también todos nosotros, poniéndose Pablo antes de conocer al Señor, le dice a los efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en tiempo pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire cómo el Señor con la resurrección nos justifica. Estábamos condenados, la ira de Dios estaba sobre nuestra vida. Y dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Démosle un aplauso al Señor. Honramos a Dios por su Hijo amado, que Él entregó para que usted pudiese escapar de la ira venidera de Dios. Que usted pudiera escapar del infierno mismo, donde un día nos encontrábamos. Y Él con su muerte y su resurrección nos justificó. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Mire, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte.
con su resurrección, Cristo venció la muerte. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, 55 al 57. Usted sabe que Jesús, cuando Él muere, la Biblia dice que Él desciende a las partes más bajas de la tierra. Él desciende al Hades. Él desciende al infierno, ¿sí? Donde muchas almas, antes de la cruz, estaban en espera. Y Él desciende por 3 días a predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los grandes trabajos, ahí en 1 Corintios 15, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor por él en esta mañana? Venció la muerte, le quitó las llaves a la muerte, le quitó las llaves al imperio de la muerte. Estábamos condenados a morir, y Él, mediante la resurrección, mediante el tiempo que nosotros creímos que Él estaba en una tumba, la tumba no lo pudo detener. Él bajó a las partes más bajas y le quitó las llaves a la muerte, porque el pecado que Él llevó nos hizo libres. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso le dice: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo había vencido. Alabado sea su nombre. Démosle un aplauso a Él en esta mañana. Venció la muerte, venció el pecado con su resurrección. Por eso es que la resurrección es muy importante que nosotros entendamos por qué la resurrección es muy importante para nosotros. Miren lo que dice: la resurrección de Cristo vence la muerte, vence el pecado. Ahora vamos a ver el inciso 3. Dice: la resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Todos los profetas anunciaron su muerte, pero también anunciaron su resurrección. Y esto lo vamos a ver en Isaías 53, 10 al 12. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Con todo esto, Isaías hablando de Jesús, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Está hablando de su muerte por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí Isaías está hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y está hablando de su resurrección, porque después dice: porque de su mano llevará la iniquidad de ellos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor. La resurrección confirma. Esta Biblia es la verdad. Isaías, 700 años atrás, está anunciando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos sabían que esto estaba escrito. ¿Cuánto damos la gloria al Señor en esta mañana? Ellos sabían que esa palabra estaba escrita para ellos. Alabado sea su nombre. Pero no quisieron entenderla. Y 700 años después, Cristo muere. Tal vez Isaías ya no existía. Tal vez los profetas ya no existían. Pero su palabra tendría validez. Porque lo que Dios determina, Dios lo va a cumplir. No importa el tiempo que tenga que transcurrir. A los 700 años, Cristo se levanta de la tumba. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Démosle un aplauso fuerte a Él. Porque Él se lo merece. Miren lo que dice el Salmo 16. Es que
la escritura es verdadera. Oigo gente que dice, es que la Biblia tiene errores, es que las traducciones, que la Reina Valera, yo vengo predicando con la Reina Valera desde que me convertí, ¿sí? Vienen traducciones y yo me he quedado con la Reina Valera porque fue la palabra que Dios usó para salvar mi vida, ¿sí? Miren lo que dice, porque no dejará mi alma en el Seol. David, hablando de Cristo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Cuando las mujeres llegan a querer ungir el cuerpo de Cristo para que no se corrompiera, Él no estaba ahí, porque su cuerpo no se corrompió. Por eso lo dice claramente el salmista David. Y en tu presencia, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuánto damos gloria al Señor en esta mañana? Tu santo no verá corrupción. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta maravillosa mañana? Miren qué maravilloso. Vamos a entrar al cuarto. La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. ¿Cuántos creen que el Evangelio es verdadero? Sí, por eso estamos aquí en esta mañana, porque tenemos un Evangelio verdadero, ¿sí? Dice, prueba que el Evangelio es verdadero. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Miren lo que dice. Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Todos aquellos que hemos recibido el Evangelio de la resurrección, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Paso por paso que Jesús, desde la muerte, desde su ministerio, desde su nacimiento, su ministerio, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, todo estaba escrito al pie de la letra, se fue cumpliendo, porque Él dijo, no pasará una jota ni una tilde sin que esta palabra sea cumplida. Usted y yo tenemos un evangelio verdadero que se seguirá cumpliendo conforme el tiempo avance. Los tiempos cambian, las sazones cambian, la sociedad cambia, todo puede cambiar, pero el evangelio del Cristo resucitado, ese no cambia, ese no tiene sombra de variación. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Avanza el pecado, avanza los juicios, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Vamos a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 14. Miren, y si Cristo no resucitó, es que sin la resurrección nosotros estaríamos hablando cualquier cosa. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. La resurrección de Cristo le da el valor a lo que usted y yo predicamos. Si Cristo no hubiese resucitado, su evangelio sería falso, su fe sería falsa y estaríamos como tirando pedradas al agua. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces la resurrección le da el valor a esta palabra, a este evangelio que nosotros hemos conocido. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 17 al 19. Porque el apóstol Pablo habla mucho de la resurrección de Cristo. Es uno de los apóstoles que más habla de este tema. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si usted no cree en la resurrección, usted sigue en la muerte. Usted sigue en el mismo pecado. ¿Sí? Eso es lo que Pablo nos enseña. Le dice a la iglesia de Corinto, entonces también
los que durmieron en Cristo perecieron. Si la resurrección no se dio, en vano hubiese sido todo. Todos perecieron. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Miren qué maravilloso, hermano. Vamos a ir avanzando un poquito. Vamos a entrar al 5. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. No como creyó Israel, ¿sí? Que dijeron que Jesús era alguien que venía a suplantar, ¿sí? Que alguien como que venía a engañar, ¿sí? No lo recibieron. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para los que le recibieron, les dio el poder y la potestad de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios. La palabra nos confirma, la resurrección nos confirma que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la que declara que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él es nuestro hermano mayor. ¿Sí? Que Él es nuestro hermano. Que somos hijos de un solo Padre. Mire, vamos a ir al 6 de una vez. La resurrección de Cristo nos da una esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, sería en vano estar acá. ¿Para qué estar acá? ¿Qué esperanza tenemos si Cristo no hubiese resucitado? Primera de Pedro 1:3. Miren la esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién nos da la esperanza viva? ¿Quién nos va a dar ese cielo y esa tierra nueva? ¿Quién nos va a dar esa herencia incorruptible? Esa es la esperanza, que un día Cristo viene por nosotros. La resurrección de Cristo de entre los muertos es lo que nos da, gloria al Señor, esa esperanza de renacer para una esperanza viva. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Vamos a ir avanzando por ahí. Número 7. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos al igual que Él. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Ahí le vamos a dar el texto en esta mañana. Primera de Corintios 15:20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Cristo es la primicia. Nosotros seguimos detrás de Él. Por eso cuando Él venga, Él dijo: porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado, dijo Pablo, seremos arrebatados con Él en las nubes. Hayamos muerto o no hayamos muerto, vamos a ocupar un cuerpo incorruptible para viajar a la velocidad, hermano, a encontrarnos con Cristo en la nube. La resurrección nos da esa esperanza. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Primera de Corintios 15, 42 y 44, y con esto terminamos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Sí? Su cuerpo lo van a enterrar, se lo van a devorar los gusanos, a todos, ¿sí? Al pastor, a los líderes, a todos nos van a almorzar, ¿sí? Pero cuando ya resucitemos, dice que nos va a dar un cuerpo incorruptible.
No se vaya a enorgullecer con ese cuerpo de luz que Dios le va a dar. ¿Okay? Dice que vamos a tener un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad y se resucitará en poder. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Eso es la carne que es débil, vuelve a lo divino, vuelve a lodo, pero dice que vamos a resucitar en poder. Vendremos a gobernar con Él en las nubes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo no sé si usted está contento, pero yo soy muy contento en esta mañana porque tengo el alto privilegio de gobernar con el Señor. Amén. El gobierno de Biden tendrá 6 años, el otro si lo reeligen tendrá 4 más, pero el reino de nosotros es eterno. Usted y yo vamos a gobernar eternamente con Cristo. Con esto terminamos. Primera de Corintios 15, 42, 44, ¿verdad? La resurrección de Cristo significa, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Y se siembra en debilidad y resucitará en poder. Jesús le dejó algo muy importante a la iglesia: el poder de la resurrección. A veces, antes de venir al Señor, vivimos en una tradición, ¿sí? Pero después llegamos a descubrir que el Cristo que nosotros predicamos está vivo. Y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Póngase de pie en esta mañana.